Hola amigos, nuevamente les saluda el doctor Noé Zelaya. En este video quiero explicarle un poco sobre los ejercicios vestibulares. Los ejercicios vestibulares son los que nos ayudan en el vértigo posicional paroxístico benigno. Como les mencioné en el video anterior, cuando un paciente tiene una crisis de vértigo es porque hay un fallo o un daño en una parte del oído interno, ya sea en el oído derecho o en el oído izquierdo. Entonces, el médico es el que se encarga de determinar en qué oído está. Sin embargo, el paciente en la casa perfectamente se puede ubicar, digamos, qué oído es el afectado. ¿Cómo lo puede hacer? Es bien sencillo. La persona puede caminar o intentar caminar en línea recta y si su desequilibrio es al lado derecho, obviamente el oído afectado es el derecho. Lo mismo pasa al lado izquierdo. Ahora, pero se preguntarán, ¿por qué razón es que surge ese desequilibrio? Nosotros en el oído interno, en un caracolito que tenemos ahí, que tal vez muchos recordarán en los colegios cuando les enseñaron algo sobre el oído interno, en esta área hay un área que se llama canales semicirculares. Entonces ahí hay un líquido que constantemente se está moviendo de acuerdo a la posición de nuestra cabeza. Pero si por algún motivo se sueltan unos cristales, que en este caso se llaman otolitos, si estos cristales se sueltan y comienzan a circular en esos canales, es ahí donde se desencadena la crisis de vértigo. ¿Para qué sirven los ejercicios? Los ejercicios sirven para liberar esos canales de esos otolitos. Entonces, les voy a explicar cuáles son los tres ejercicios. Son tres ejercicios sencillos. Uno se llama maniobra de Epley. El otro se llama maniobra de Semont. Y el otro es la maniobra de Brav-Darov. De los tres, el más sencillo y el más común y que se puede hacer perfectamente, bueno, los tres se pueden hacer en la casa, pero el más sencillo de hacer es este último, el de Brav-Darov. A continuación les explicaré cada uno de los ejercicios para que ustedes los puedan hacer en su casa. Muy bien, comenzamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio es la maniobra de Epley. Este se inicia con el paciente sentado sobre la camilla, se gira la cabeza hacia el lado que está enfermo, en este caso lo haremos hacia el lado izquierdo, y luego nos vamos a recostar. Muy bien, una vez que estamos recostados, nos quedamos en esta posición más o menos 30 segundos y luego vamos a girar la cabeza hacia el otro lado, completamente. Una vez hacemos ese movimiento, nos quedamos otros 30 segundos en esa posición y luego nos damos vuelta completamente, pero la cabeza la mantenemos en esa misma posición. Si se fijan, nuestro cuerpo queda completamente de lado. Mantenemos esa posición durante 1 minuto y luego, despacio, nos vamos levantando. Una vez estamos levantados, esperamos unos segundos y colocamos nuestra cabeza en posición central. Lo repetimos nuevamente para que ustedes puedan verlo y quede más claro. Continuando, esta es la maniobra de Semont. La maniobra de Semont consiste en que estamos sentados con los pies colgados en la camilla y vamos a girar la cabeza hacia el lado sano. En este caso, si tenemos afectado el oído derecho, vamos a girar la cabeza hacia el lado izquierdo, como pueden ver en el video. Entonces, una vez hacemos eso, nos vamos a recostar hacia el lado enfermo, en este caso el lado derecho. Nos quedamos en esa posición, esperamos unos 30 segundos a 1 minuto, puede ser, y luego nos vamos a recostar hacia el otro lado completamente. Si se fijan, la cara queda frente a la camilla y mantenemos esa posición durante 30 segundos. Luego nos vamos incorporando nuevamente, nos sentamos con la cabeza en esa misma posición y una vez estamos sentados, la ponemos en posición central. Muy bien. Vamos a repetirlo nuevamente para que quede bastante claro. Recuerden, estos ejercicios en un cierto momento pueden causar mareo.
y si causan mareo significa que lo están haciendo de forma correcta. Entonces, recuerden que estos ejercicios solo son para el vértigo posicional paroxístico benigno, no es para ningún otro tipo de vértigo. El último ejercicio es la maniobra de Brand-Daroff. Este ejercicio es el más sencillo de todos, es el que más le aconsejo. Este consiste en que detectamos primero cuál es el oído dañado. En este caso vamos a hacerlo hacia el lado izquierdo y nos vamos a recostar hacia el lado contrario, el lado derecho. Recuerden, giramos la cabeza hacia el lado enfermo. En este caso lo hice al lado izquierdo, pero me recuesto al lado contrario, que es el lado derecho. Me quedo en la posición que ustedes ven ahí y un consejo, o mantienen los ojos cerrados o mantienen la mirada fija en un punto específico. Mantenemos esta posición durante 1 minuto y luego nos vamos incorporando poco a poco. Y una vez sentamos, ponemos la cabeza en nuestra posición y luego lo hacemos al lado contrario. Si tenemos afectado el oído derecho, giramos la cabeza al otro extremo y nos recostamos al lado contrario. Vamos a repetirlo nuevamente. Recuerden, en este caso yo lo hice girando la cabeza al lado izquierdo porque el oído afectado es el oído izquierdo. Amigos, yo espero que esto haya quedado bastante claro. Si se fijan, son maniobras bastante sencillas. Esta última es la que más recomendaría porque es la más fácil de hacer y dentro de las más efectivas. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima. Muy bien, estos son los ejercicios. Si se fijaron, no son difíciles de hacer, se pueden hacer en casa y les aseguro que haciéndolo bajo la frecuencia en la que se los expliqué, perfectamente pueden mejorar. Como les mencioné también en el video anterior, este vértigo posicional paroxístico benigno, su tratamiento no son medicamentos. Por más que el médico dé medicamento, por más que el paciente se quiera automedicar, no va a mejorar. La clave son estos ejercicios. Espero que la información les sea útil, espero que los puedan hacer en su casa y como siempre les digo, el mayor premio que nosotros podemos tener es que ustedes compartan esta información, es que ustedes se suscriban a nuestra página y que estén siempre pendientes de los videos que semana a semana nosotros estamos subiendo. Nuevamente, el Dr. Noé Zelaya a sus órdenes. Hasta luego.